Compañeros, compañeras, es un gusto poder estar con ustedes. Me han pedido que podamos hacer una reflexión sobre el sistema electoral. Sin embargo, antes de poder establecer algunas ideas respecto del sistema electoral, me parece necesario partir de las concepciones de democracia y también de las funciones que tienen las elecciones democráticas. En lo que respecta a la democracia, en la teoría política hay una discusión respecto de cómo entender y qué entender por democracia. Hay unas teorías que creen y que enfatizan que sobre todo la democracia es un método a través del cual se selecciona gobernantes. Y otras teorías, en cambio, que sostienen que la democracia es una democracia sustancial, es decir, que no solo es un método, que siendo importante los mecanismos para elegir gobernantes, no puede únicamente ser entendida como un mecanismo o de forma procedimental, sino que responde o que tiene elementos sustanciales. Es decir, que la democracia tiene que ver con derechos, que la democracia tiene que ver con libertades, que la democracia tiene que ver con todo aquello que ayuda a dignificar la vida humana. Esta es la concepción que nosotros asumimos. La democracia no solo es un procedimiento, la democracia no solo es una forma a través de la cual se selecciona candidatos o candidatas para que sean gobernantes, aunque esto no deja de ser también importante. Hay que superar ese viejo discurso que de alguna manera menospreciaba la democracia formal. Luego de las dictaduras, luego de lo que vivió nuestro continente, hay que revalorizar también la democracia como un mecanismo de elección. Pero sin embargo, no podemos quedarnos en esto. Hay que pensar que la democracia, vuelvo a señalar, tiene que ver con derechos, tiene que ver con libertades, tiene que ver con todo aquello que ayuda a dignificar la vida del ser humano y de su entorno. Luego, un elemento importante que también es importante mirar es cuáles son las funciones de las elecciones democráticas. Y aquí vamos a tomar, recuperándolo de varios autores, algunos elementos. Las elecciones democráticas, en primer lugar, permiten generar participación. Y en este sentido podemos decir algunas cosas, ¿no? La primera, por la que partiría, es respecto de que si el voto debe ser opcional o debe ser obligatorio. Yo creo, particularmente, comparto el criterio de que los derechos, o hay algunos derechos que son irrenunciables, y por lo tanto el derecho al voto es un derecho, pero siendo derecho es irrenunciable. Me parece que con experiencias como las que hemos vivido recientemente en Colombia, que a pesar de la trascendencia, por ejemplo, del tema de la paz, apenas una tercera parte de quienes podían votar lo hicieron, se reafirma, o por lo menos creo que se fortalece la idea de que es un derecho irrenunciable y por lo tanto que tiene sentido, que tiene fundamento que las elecciones sean, la posibilidad de concurrir a elecciones sean obligatorias. Luego, ¿qué es lo que hace las elecciones democráticas? Generan participación. En ese sentido, permiten expresar en votos las preferencias políticas de la sociedad. En la sociedad hay distintas corrientes. Estas corrientes se expresan en votos al momento de una elección. Luego, todo proceso democrático debería permitirnos de elegir entre programas diferentes, porque de lo contrario, podríamos tener, como nos pasó también durante mucho tiempo, que elegimos entre distintos, aunque tienen los mismos programas. Para que sea un proceso democrático debe haber programas que se ofrecen a los electores y que son diferentes. Y tercero, nos permite también determinar las orientaciones fundamentales. Los electores, cuando expresan su voto, están eligiendo por un programa y ese programa, de alguna manera, tiene que expresar qué es lo que va a hacer ese movimiento, ese partido, si llega a ganar las elecciones. Esto es importante, aunque en los últimos años, que ha sido influenciada por todo lo que es también la presencia de los medios de comunicación, básicamente lo que ha pasado con algunos partidos es que disminuyen sus énfasis programáticos. Son partidos que se llaman partidos atrápalo todo, que por captar la gran mayoría de votantes lo que hacen es aflojar sus lineamientos político-programáticos. Nosotros no creemos en ese tipo de definiciones, pensamos que en las elecciones se debe también de alguna manera escoger, que los ciudadanos escogen
por un partido y por lo tanto determinan las líneas fundamentales de lo que va a ser el quehacer político. Un segundo elemento importante que producen las elecciones democráticas es el generar, el producir, el construir la representación. La representación es un proceso que se construye. Por lo tanto, con las elecciones lo que se hace es seleccionar y elegir precisamente a quienes nos van a gobernar. Por otro lado, se le otorga un mandato, es decir, el supremo mandante, que es la ciudadanía, que es el pueblo, le entrega un mandato a los gobernantes. Nosotros creemos que ese mandato siempre es limitado y está sujeto a controles. Tercero, permite reflejar el pluralismo de la sociedad. En la sociedad hay visiones distintas y estas se ven reflejadas en las elecciones, aunque no existe ningún método en cualquier sociedad democrática en que se refleje, como si fuera un espejo, todas las percepciones, todas las posiciones que existen en la sociedad, sino básicamente aquellas que logran tener un apoyo mayoritario. Un tercer elemento que producen las elecciones democráticas es el de proporcionar un gobierno. Es decir, a través de las elecciones se elige un gobierno, se consolida también un respaldo político a favor de ese gobierno, también se debería configurar una oposición democrática. La oposición es muy importante en la vida democrática, pero para ello tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que establecer, por ejemplo, la posibilidad de criticar, pero con alternativas, de poder establecer nuevos derroteros en función de las medidas que está tomando un determinado gobierno, para que los ciudadanos puedan también orientarse de mejor manera. Nosotros, lamentablemente, no hemos tenido experiencias de oposiciones democráticas, sino básicamente de oponerse a veces sin sentido o sin mayor reflexión a lo que se plantea desde el gobierno, sobre todo del lado de la Revolución Ciudadana. Y por otro lado, también lo que se busca es establecer una orientación general para que ese gobierno pueda materializar esa orientación general en políticas públicas en favor de los ciudadanos y a favor de los intereses del país. Un cuarto elemento de las funciones de las elecciones democráticas es lo que tiene que ver con ofrecer legitimación. Esto es contribuir a la socialización política y a la formación también de una cultura política. Luego, establecer una interacción entre la sociedad y los gobernantes. Y por último, legitimar el sistema político, el sistema de partidos y el gobierno. No podemos olvidar, de todas formas, que para nosotros la participación va más allá de los procesos electorales. La participación tiene que ver con diferentes mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden participar en las opciones fundamentales que adoptan los gobernantes. Estas serían unas pequeñas definiciones tanto de democracia como de las funciones de las elecciones democráticas que sirven de base para lo que vamos a exponer luego, que tiene que ver con el sistema electoral. Veamos algunos elementos ahora que tienen relación con el sistema electoral. En primer lugar, se dice fácil, pero el sufragio democrático tiene algunas características. Es universal, y esto que puede sonar ahora absolutamente fácil, sin embargo, ha significado luchas de muchos hombres y sobre todo mujeres para lograr este sufragio universal. El sufragio debe ser libre, igual, directo, secreto, que son las características fundamentales del sufragio democrático. Ahora sí, veamos lo de los componentes del sistema electoral. El sistema electoral tiene que ver con un conjunto de elementos que interactúan para provocar precisamente que las preferencias electorales, las preferencias que se establecen en votos, se traduzcan en representación. Un conjunto de elementos. Muchas veces se tiende a pensar que el sistema electoral es un solo elemento, como la fórmula electoral, por ejemplo, sin pensar que es un conjunto de elementos. Aquí yo menciono los principales componentes del sistema electoral. La circunscripción electoral es el primero, o lo que aquí llamamos los distritos. El segundo es la forma de la candidatura, que es el mecanismo a través del cual se expresa la relación entre los votantes y los partidos y los movimientos políticos. Tercero es la estructura del voto, cómo se emite el voto. Cuarto es la barrera legal. Aquí en el Ecuador no existe barrera legal, pero hay sí otras circunscripciones, otros países en los que, por ejemplo,
no se cuentan los votos si un partido no sacó un determinado porcentaje a nivel nacional, 3, 4, 5%. Aquí en el Ecuador no tenemos este elemento, aunque alguna vez en la Constituyente del 98 se discutió establecer una barrera legal del 5%. Es decir, que aunque se gane un escaño, si es que el partido no lograba sacar 5% a nivel nacional, ese partido no entraba en el conteo. Y por último está la fórmula electoral. Y en la fórmula electoral hay dos grandes grupos de fórmulas, las fórmulas mayoritarias y las fórmulas proporcionales, que las vamos a revisar a continuación. Tenemos en primer lugar las fórmulas mayoritarias. No me voy a detener en todos los ejemplos que puedan existir, solo mirar algunos de los que nosotros conocemos que son ejemplos de fórmulas mayoritarias. Por decir algo, la fórmula de mayoría relativa. Los alcaldes, los prefectos han sido elegidos con fórmulas de mayoría relativa y nosotros podemos ver que dependiendo del número de candidatos participantes hay casos en que un alcalde ha sido elegido, por ejemplo, con un apoyo del 20-25% y sin embargo es el alcalde de toda la circunscripción. Por eso es mayoritaria, porque básicamente gana quien tiene la mayoría de votos sin importar si existe o no mayoría respecto del conjunto de votantes o del conjunto de ciudadanos que viven en determinada circunscripción. Otra que nosotros conocemos es la fórmula de la mayoría absoluta, es decir, que del cuerpo electoral tiene que haber mitad más uno. Esta también es otra fórmula mayoritaria. Y aquí hay otros ejemplos que solo los menciono, no tiene sentido explicarlos, como voto alternativo, voto limitado, que en el voto limitado, por ejemplo, se escoge menos número del total de representantes que se van a elegir. Si se van a elegir 5 representantes, se escogen solo 3 o 4, para dejar también espacio a otras fuerzas políticas. Voto acumulativo, se pueden acumular el número de votos por un mismo partido. Voto fraccionado o por puntuación. Son distintos mecanismos de fórmulas mayoritarias. Nosotros, la que conocemos y que también se aplica en el sistema electoral ecuatoriano, son las fórmulas de mayoría relativa, que son las que se utilizan para elegir básicamente alcaldes y prefectos, y las fórmulas de mayoría absoluta, que son las que se utilizan sobre todo para tomar decisiones en la asamblea y en los consejos tanto municipales como también provinciales. Ahora veamos algunas de las más importantes fórmulas proporcionales. Las fórmulas de cuota y resto mayor y las fórmulas de la media más elevada. Miremos las fórmulas de cuota y resto mayor. Hay algunas de ellas, como por ejemplo la fórmula Hart, la fórmula Truff, Achenbach, Bishop, Imperial. Estas que son fórmulas en las cuales se entregan escaños en función de la cuota que obtiene el partido luego de una votación. Pongamos un ejemplo. Si hay un partido que tiene 1000 votos y se eligen 5 escaños, lo que se hace es dividir el número de votos sobre los escaños. Por lo tanto, aquí nos da una cuota de 200. ¿Sí? Y esta cuota va a ser la que marque la representación que va a tener los partidos. Por decir algo, si el partido A obtuvo 500 votos, ese partido tiene 2 escaños y un resto mayor, ¿sí? Le sobra un resto de 100 votos. Luego, si el partido B obtuvo 150 votos, no va a tener ningún escaño directo, pero le van a sobrar 150 votos. Si el partido C obtuvo 220 votos, va a tener un escaño directo y le van a sobrar 20 votos. Y luego, si el partido D obtuvo 130 votos, va a tener 0 escaños directos, pero le van a sobrar 130 votos. ¿Qué es lo que se hace? Se mira en función de cuáles obtuvieron ya escaños directos. 2, en este caso el partido A, 1 el partido C. Ya se han asignado 3 escaños, pero son 5. Por lo tanto,
para completar el número de escaños se acude al resto. En este caso, el partido B, que no obtuvo de manera directa, sin embargo, por resto mayor tiene un escaño más. Y el partido D, perdón, que tampoco obtuvo ningún escaño directo porque no llegaba a 200, que es la cuota, tiene 130 y obtiene un escaño adicional. En el Ecuador, el sistema electoral hasta antes de 1999 se caracterizó por tener una fórmula de cuota que era considerada bastante proporcional en el ámbito latinoamericano. Luego, después del 99, con la reforma que se hizo, se provocó una seria distorsión en la relación votos-escaños. Sin embargo, un método parecido a este, una aplicación de este, se utilizó para la Asamblea Constituyente del año 2007. En general, el concepto de las fórmulas de cuota es que se saca una cuota y se entrega a los partidos en función de los votos que obtuvieron en relación a esa cuota. Ese es el concepto, y aquí ustedes ven las fórmulas: votos sobre escaños más uno, ¿sí? Más uno, votos sobre escaños más uno, votos sobre escaños más dos. ¿Para qué esto? Para poder lograr tener una menor cuota y de esa manera permitir el ingreso de otros actores políticos. Este es básicamente el sentido de las fórmulas de cuota. Veamos ahora las fórmulas de la media más elevada. Estas seguramente son más conocidas para nosotros porque son las que se han aplicado a partir del año 2000. Aquí en las fórmulas de la media más elevada está de Hong, está Sainte-Laguerre o Webster, o también Sainte-Laguerre modificada o la fórmula danesa. Vamos a explicar rápidamente en qué consisten estas fórmulas de la media más elevada. Veamos un ejemplo de la fórmula más conocida para nosotros, que es el método de Hong, que además es utilizado también en otras partes de aquí de la región y también de Europa. ¿En qué consiste este método? Consiste, en primer lugar, en obtener la votación que tiene cada partido. ¿Sí? En este caso, el partido A tiene 3.800 votos, el partido B 4.500, C 2.000, el D 1.200, el E 450. Este es el voto que tiene cada partido. Hay que establecer aquí también una particularidad del sistema electoral ecuatoriano, y es que en general esto se utiliza siempre que hay métodos de lista cerrada, es decir, que se vota por una sola lista. Pero nosotros tenemos un sistema que se denomina de lista abierta, y por lo tanto, en el sistema de lista abierta nosotros podemos votar o por todos los candidatos o escoger también por qué candidato votar o no. Ya voy a explicar por qué para nuestro caso eso no es conveniente. La particularidad del sistema electoral ecuatoriano es que aquí no tenemos listas cerradas. Tuvimos hasta antes de la reforma de la Constitución de 1998. Ahora tenemos un sistema de listas abiertas. ¿Cómo se llega en el caso ecuatoriano a la votación que obtiene cada partido? Se lleva sumando el número de votos que obtiene cada candidato. Si se tiene una votación por lista, que es lo que nos conviene, es como si tendríamos un voto por cada uno de los candidatos. Por lo tanto, va a aumentar el voto que tenemos como partido. En el Ecuador, repito, la votación de la lista se hace sumando la votación de cada candidato. Cuando votamos en lista, estamos estableciendo, en este caso, que son 5 escaños, estamos estableciendo un voto por cada candidato. Al final, la suma que va a obtener el partido va a ser mayor si votamos por lista que si hacemos selecciones. Entonces, tenemos ya la votación por cada partido. Vuelvo a repetir, esta votación se obtuvo sumando la votación que tiene cada candidato. Con el voto de lista estamos dando un voto por cada candidato. En este momento no importa cuál es el candidato
que después puede tener más votos el uno que el otro. Ya vamos a ver, este es un siguiente paso. Ahora tenemos la votación de lista. Con esta votación de lista, ¿qué se hace en el método de Hong? Se divide la votación que obtiene cada partido para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Se divide. ¿Por qué para 5? Porque están aquí en disputa 5 escaños. Se divide. Entonces se hace la operación. El partido A, 3.800, se divide este 3.800 para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Así con la votación que obtiene cada uno de los partidos. Se divide. Una vez que se tiene dividido para cada uno de los partidos, lo que se hace es ver, simplemente se ordena de mayor a menor. En este caso, vamos a mirar, lo más alto es 4.500, luego sigue esto 3.800, ¿sí? Luego miramos, sigue 2.250, ¿sí? 2.000 y 1.900. Y una vez que se tiene ordenado de mayor a menor, lo que se hace es asignar. En este caso, el partido B saca el primer representante de los 5. El partido B, vuelvo a señalar, saca el primer representante de los 5. El segundo representante de los 5 que se eligen en esa jurisdicción saca el partido A, porque tiene 3.800. El tercer representante obtiene nuevamente el partido B, porque tiene 2.250. El cuarto representante tiene el partido C, porque tiene 2.000, y el quinto representante tiene el partido A, nuevamente, porque tiene 1.900 votos. Estos son los representantes, así se completa la representación. En resumen, el partido A va a tener 2 representantes, el partido B va a tener 2 representantes y el partido C va a tener 1 representante. Luego que se entrega a los partidos miran, la autoridad electoral, cuál es al interior del partido el que obtuvo más votos y en función de eso se entrega los escaños. Este es básicamente el método de Hong. ¿Qué pasa? Que aquí uno de los problemas de nuestro sistema electoral es que hay mucha competencia entre las listas, pero esto es inadecuado porque si todos trabajan para tener el mayor número de votos, el partido puede tener más escaños y de esa manera lograr mayor representación. Por eso es fundamental que se trabaje en el voto por lista. Hay que trabajar en el voto por lista, porque de esa manera se incrementa el número de votos de los partidos y de esa forma puede tenerse mayor número de representantes. Como ustedes pueden ver, la fórmula Hong es una fórmula proporcional. No hace que todo se lleve un solo partido, pero depende de la votación que obtengamos para tener mayor representación. Esto es importante insistir. Por eso que se debe trabajar por el voto por lista, porque el voto por lista hace que se incremente el voto total de la lista, y si se incrementa el voto total de la lista, tenemos mayor posibilidad para poder tener más escaños. Como ustedes ven, si en un escenario perfectamente, y ha habido casos en las elecciones anteriores, en que en una circunscripción nosotros hemos podido sacar todos los representantes. Eso depende del número de votos, de la disciplina con la que se actúe, de que podamos hacer campaña por la lista, de que no haya campaña interna que afecte a la votación global de la lista. Este es el método de Hong. El método de Hong es el que se utiliza para la asignación de escaños en las provincias. Y para la asignación en la lista nacional se utiliza el método Webster o Sainte-Laguerre, que básicamente es el mismo procedimiento que de Hong, pero en lugar de dividir para 1, 2, 3, 4, 5 la votación de la lista, lo que hace es dividir para 1,
para 3 y para 5, para 7, para 9, ¿no? Pero si seguiríamos en este mismo ejemplo, ¿sí? La lista nacional se elige con el método Webster. Se sigue el mismo procedimiento, cambian los divisores, no es para 1, 2, 3, 4, 5 como es en Hong, sino es 1, 3, 5, ¿no? Y luego se ordena de mayor a menor, igual aquí, 4.500 en este caso llevaría el primero, si fuese 5 mismo, 3.800 igual llevaría el segundo, ¿sí? Pero el tercero ya directamente llevaría la lista C, entraría directamente el tercero. El cuarto tendríamos que entraría otra vez la fórmula, nos da que entraría el partido B, tendría el cuarto representante, y el quinto representante en este caso tendría nuevamente la lista A con el quinto representante. Como ustedes ven, aquí prácticamente no se modificó los resultados entre un método y otro. Esto es importante tener claro, porque algunos sectores de la oposición piensan que es la fórmula la que permite o la fórmula la que directamente beneficia a un partido u otro, y eso es absolutamente falso. Depende del número de votos. Depende del número de votos. Si tenemos una gran cantidad de votos, un gran caudal de votos, lo que va a pasar es que los distintos métodos prácticamente van a funcionar, van a operar de la misma manera. Por lo tanto, frente a la competencia centrípeta que puede haber en otros partidos, nosotros tenemos que trabajar por el voto en lista, por un voto en lista disciplinado, porque ese voto en lista va a permitir que aumente la votación total de la lista y de esa manera vamos a poder tener un mayor número de representantes. Este es un tema fundamental, no es un tema técnico, es un tema político, es un tema básicamente de coherencia y de cohesión político-partidaria. Todos sabemos que debemos trabajar para incrementar el número total de votos de la lista, porque de esa manera tendremos mayor representación. Y sabemos que es fundamental tener la mayoría en la Asamblea. No solo es importante que ganemos la presidencia de la República, sino que tengamos también una mayoría en la Asamblea, para evitar lo que pasó, por ejemplo, en Brasil, que 61 voluntades suplantaron a 54 millones de votos. Por eso debemos tener la mayoría, para actuar de manera corresponsable, para tener un legislativo que sea corresponsable con los destinos del país y con los destinos de las grandes mayorías.